Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method Chile, de la escuela, mejor escuela de desarrollo personal, de autoconocimiento y desarrollo personal. Entonces, hoy les traigo la siguiente información, les traigo la pirámide de Maslow. Muchas personas quizás ya conocen la pirámide de Maslow, pero aquí les traigo otro punto de vista con respecto a esa información. Entonces, básicamente la pirámide de Maslow lo que muestra es la jerarquía de necesidades humanas, ¿ya? Entonces, como toda jerarquía, está plasmada en una pirámide donde podemos dividir en 4 partes esta pirámide. En la base de la pirámide existe lo que se llama la sobrevivencia, o sea, nosotros necesitamos ir cubriendo las bases de la pirámide para llegar a la parte superior. Y la primera parte, como les dije, es la sobrevivencia. Entonces vamos a anotar aquí, sobrevivencia. Y consiste en todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir. O sea, comer, tomar agua, tener un refugio, tener cierto nivel de seguridad y todas las cosas básicas para sobrevivir. Entonces, como buena pirámide, ¿qué es la pirámide de Maslow? La mayoría de las personas, el grueso de la población, está aquí. Está en el plano de la supervivencia. Tú no te puedes preocupar de las etapas superiores de la pirámide si es que no tienes cubierta la supervivencia. O sea, si no tienes que comer, tú no te puedes preocupar de nada más que de cumplir con tus necesidades fisiológicas. Entonces, primera etapa, sobrevivencia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque vas a ver que si tú haces un autoanálisis de tu vida vas a poder darte cuenta en qué etapa de esta pirámide tú estás. Bueno, la segunda parte es el estatus. Una vez que nosotros tenemos nuestra supervivencia completamente cubierta, ¿ya? O sea, todo lo que decía, alimentación, agua, refugio, salud, cierto grado de seguridad, etcétera. Después nosotros queremos estatus, que es el lugar que nosotros ocupamos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos, como somos animales sociales, necesitamos cierto nivel de estatus, o sea, mejorar nuestro lugar en el mundo, en nuestro mundo social, ¿ya? Entonces ahí es la etapa en la que uno se preocupa de ser bueno en algo, por ejemplo, o de tener buenas relaciones, empezar a interactuar con otras personas y empezar a salir de ese centro que es uno hacia lo que está alrededor, ¿ya? En la etapa anterior, sobrevivencia es casi biológico solamente. La seguridad, bueno, no es biológica, pero tiene que ver con preservar la estructura biológica. En cambio, el estatus tiene que ver con una sobrevivencia a nivel social. Bueno, entonces el lugar que nosotros ocupamos en la sociedad. Luego la siguiente etapa, una vez que ya alcanzamos cierto grado de estatus, ¿cierto? Que ya estamos satisfechos con eso, y hay personas que nunca están satisfechas con el estatus. Entonces tienen ahí un tema con el estatus y lo hacen su prioridad hasta exacerbarlo a momentos o a niveles que son absurdos, ¿ya? Pero una vez que tenemos el estatus resuelto, es el tema de la libertad. Entonces, una vez que tenemos nuestro ámbito social más o menos resuelto, de ahí surge la necesidad de libertad, o sea, de hacer y de construir con nuestra vida lo que nosotros queramos, ¿cierto? No ser esclavos de un trabajo, por ejemplo, de 8 a 6 de la tarde, o no ser esclavos de nuestro propio negocio incluso, y empezamos a ver qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Igual sigue siendo algo muy egoísta, ¿cierto? Una libertad en el sentido de qué es lo que yo quiero hacer conmigo, cómo yo puedo decidir qué es lo que hago día a día, cómo soy dueño de mi tiempo, etc. Entonces la libertad. Y por último, en el tope de la pirámide está el propósito. Entonces cuando logras encontrar tu propósito de vida es porque ya has superado la etapa de la sobrevivencia, ¿cierto? Si es que tú tienes ganas o sea, tienes hambre, ¿cierto? No tienes que comer en el día, es imposible pensar en el propósito y tampoco en las otras etapas, ¿cierto? Si es que tú no tienes un lugar en la sociedad que te acomoda, ¿cierto? Relaciones humanas que sean productivas, ¿cierto? Tener ese lugar en la sociedad, no vas a pensar en libertad ni en propósito.
Y bueno, lo mismo, así va, si es que no tienes libertad, ¿cómo vas a pensar en propósito? Sigues siendo un esclavo en el fondo. Y el propósito es eso que viene de dentro de nosotros y que nosotros vamos a poder, en el fondo, estar autorrealizados. También se puede reemplazar la palabra propósito con autorrealización. Entonces, ¿y toda esta información para qué sirve? Sirve para hacer un autoanálisis. En distintas áreas de nuestra vida, nosotros podemos estar en distintas etapas, ¿ya? O sea, nosotros podemos, por ejemplo, en la etapa en el aspecto, ¿cierto?, amoroso, nosotros sabemos que estamos en el nivel de estatus, ¿ya? En aspecto laboral, nosotros podemos estar en el ámbito de la libertad o estatus también, ¿cierto? O propósito, ¿ya? Generalmente la supervivencia es tan básico que solo todo el resto es posible si es que esto está cubierto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer que nuestro trabajo sea nuestro propósito, pero también podemos hacer que nuestra familia esté bien, que sea un propósito, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta en qué etapa estás, vas a saber cuál es la siguiente y vas a saber hacia dónde ir para seguir desarrollándote. Entonces pregúntate en qué etapa estás en tu vida. ¿Estás en modo sobrevivencia, cierto? ¿No te alcanza para pagar las cuentas a fin de mes? ¿Estás en el modo de generar estatus? O sea, pagas todas las cuentas a final de mes, estás bien, pero en el trabajo tienes ganas de seguir empujando para ser reconocido, por ejemplo. O ya no te interesa tanto el reconocimiento, ya lo tienes y te gustaría ser libre, quizás salir de ese trabajo, ir a emprender o viajar por el mundo o automatizar algún tipo de negocio, etcétera, y tener más libertad. Y después, si ya tienes esa libertad, ¿has descubierto tu propósito de vida? Esa es la pregunta que te dejo. Te mando un abrazo y si te gustaría participar de las clases regulares de The Rose Method, ponte en contacto conmigo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Un abrazo.